A ver el caso del profesor Gilberto, que tiene 4 parciales y esos parciales tienen una ponderación del 60%, es decir, que cada uno tiene un 15% cada parcial. Y los quizzes y talleres van a tener un valor de 40%, es decir, por unidad o por tema van a ser 10%, ¿sí? Teniendo esto estudiado, o sea, sabiendo que estos son los porcentajes, se define que por unidad, o sea, de acuerdo, si él está creando unas categorías para cada unidad, ¿sí? Para cada unidad, porque cada unidad va a tener, cuando se hacen categorías en las calificaciones, cuando tienen diferentes ponderaciones, ¿sí? Porque pudiésemos hacer todo unido, pero si nosotros tenemos que, vamos a evaluar por separado, es decir, cuando él termine de dar la materia, lo que está en la unidad 1 es lo que va a ir para el primer parcial, en la unidad para el parcial 2, para poner las notas en control de estudios. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 él tiene estipulado que él va a hacer 4 quizzes y un taller que es una actividad evaluada. Es decir, que estas 5 actividades, la suma de ellas va a ser multiplicada por 0,10 porque el porcentaje que está para esas actividades es el 10%, ¿verdad? Y el parcial por el 15%, ¿sí? Porque es el primer parcial. Y la suma de ellas dos va a ser el total de la unidad 1, ¿sí? De lo que va a ir en el parcial 1. Y así hacemos con la unidad 2. La unidad 2 él tiene estipulado 1, 2, 3 quizzes y un taller práctico, y también por el 10% más el parcial 2 que es el 0,15. En la unidad 4 tiene 3 quizzes, 5 quizzes, ¿sí? Porque es del 8 al 12, por el 10% más el parcial 2, más el parcial 3 por el 0,15. Y en la unidad 4 tiene el quiz 13, tiene un solo quiz multiplicado por 0,10, que es lo que valen los quizzes o los talleres, más el parcial 4 por el 0,15. Él porque lo tiene dividido por unidad, es decir, que por cada unidad él va a tener un total. El alumno va a saber cuánto sacó en el parcial 1, parcial 2, parcial 3. Si nosotros hiciéramos sin tener categorías, sino queremos una definitiva final, es lo mismo que nosotros tuviésemos la suma de todos los quizzes más los talleres, de los 13 quizzes más el taller 1 más el taller 2, multiplicado por el 40%, más las 4 sumas de los 4 parciales por el 60%. Pero como él lo quiere por unidad, pues entonces lo hacemos separado, o sea, porque para cada unidad pues van a haber unos quizzes o unos temas que se van a evaluar, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a establecer eso dentro del Moodle? ¿Sí? Él ya lo había establecido, o sea, él creó aquí unas categorías, que las categorías se crean aquí donde dice añadir categoría. Uno allí va a ir creando las categorías, le va a poner un nombre, por ejemplo, en este caso sería unidad 1, yo lo voy a poner ahí, ahorita lo voy a borrar porque él ya las tiene. Y aquí me dice que si yo le voy a poner descartar las más bajas, no, vamos a excluir las notas que sean vacías, y esta total de la categoría va a aparecer bloqueado. ¿Por qué va a aparecer bloqueado? Porque yo no tengo todavía un total, un cálculo total de esa unidad, por lo tanto me va a aparecer bloqueado. Simplemente le digo guardar cambios, ¿sí? Y él me va a ir creando las categorías. Aquí dice unidad 1, ¿sí? Y aquí le va a colocar un porcentaje. Entonces, estas carpetas que están aquí son las categorías que vamos agregando, así como yo agregué la unidad 1. Cada categoría que nosotros agreguemos, se van a dar cuenta que tiene un total de ese tema o de esa unidad. ¿Y quién la va a conformar? Para nosotros poder saber quién la va a conformar, nosotros vamos a seleccionar las actividades. Cuando nosotros vamos a las calificaciones, ellas nos van a aparecer todas por separadas, ¿sí? Entonces luego lo que nosotros tenemos que es presionar esta flechita para donde nosotros quisiéramos llevarla, si queremos llevarla al tema 2 o al tema 1. Por ejemplo, si yo marco esta del quiz 5, yo quiero que esta ahora no pertenezca a la categoría tema 2, sino a la tema 1. Entonces yo aquí fíjese que hay unos espacios en blanco que me va a indicar la posición donde yo puedo desplazar esa actividad o ese quiz o ese recurso. Entonces si yo lo presiono aquí
inmediatamente el quiz 5 se me sube para la tema 1, pero vamos a volverlo a bajar porque él pertenece a la unidad 2. Entonces vamos a colocarlo donde iba, que sería aquí, de primero. Y listo, aquí estaría ya el tema. Entonces, tenemos ya ubicados nuestras actividades y nuestros exámenes donde deben ir en cada unidad. Como él lo tiene configurado para cada tema, explico, cada tema va a tener un total del tema, porque quiere decir que yo voy a tener un total por la unidad 1, un total por la unidad 2, por la unidad 3, por la unidad 4. En la unidad 1 yo veo lo siguiente, yo tengo que, para poder, lo primero que yo debo hacer, primero todos los quizzes, como estamos manejando en notas de 9 puntos, deben tener la calificación máxima 9 puntos. Él preguntaba, cuando yo coloco los cuestionarios siempre me salen a 10 puntos. ¿Cómo hago para hacerlo? Nosotros vamos a ir al quiz como tal, ¿sí? Y vamos a editar esos ajustes del quiz. Debemos ya tener preguntas. Fíjense que aquí está, aquí va a estar que no podemos hacer nada porque tenemos que ir al quiz principal, es decir, vamos a irnos hacia afuera, vamos a irnos al quiz número 1, que es este. Vamos a ir aquí donde dice editar ajuste, editar cuestionario. Ya le hemos ingresado unas preguntas, vamos a ver el banco de preguntas, pero como pueden ver, él aquí agregó 3 preguntas y esas 3 preguntas tienen una ponderación de 1 punto cada uno, ¿sí? Entonces, aquí arriba siempre él pone 10 por defecto, aquí donde dice calificación máxima. Si nosotros le ponemos 10 aquí, pues él va a poner 10, por defecto va a poner 10, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos evaluando en base a 9, lo que vamos a hacer es que le ponemos 9 y le damos guardar. ¿Qué es lo lógico? Que si yo tengo aquí 9, esto debería sumar 9 estas preguntas, o sea, darle 3 puntos a cada una, ¿sí? Y esto me daría 9. Ahora, igual él las va a ponderar. Si yo le pongo un punto a esta, él va a llevar el final del examen a 9 puntos, ¿sí? No hay problema. Pero lo normal es que, bueno, le coloquemos aquí los puntos para que se adapte a esto o lo dejamos así y él lo lleva a la escala de 9. Si yo puedo sacar, aquí no es que saque 3, esos 3 los convierte en un 9, en base a 9. Eso por un lado. Ojo, hay que tener ya las preguntas en el examen. ¿Por qué? En el cuestionario. Porque si yo no tengo las preguntas, entonces no voy a poderlos editar. Por ejemplo, como pasa en estas, que él todavía no ha agregado aquí unas preguntas y cuando yo vaya al quiz 13, el cual no tiene en el banco de preguntas nada, mire, no hay ningún tipo, aquí en editar cuestionario, no hay ningún tipo de preguntas. Entonces, bueno, vamos a acomodarlo aquí a 9 puntos, pero él debe agregar sus preguntas. Pues él por defecto lo pone 10, sí, pero aquí no hay preguntas. Entonces, bueno, vamos a acomodarlo. Si queremos podemos hacerlo antes, pero eso en cada quiz debemos configurarlo, ¿sí? Debemos llevarlo a 9 puntos en la configuración. O sea, que veamos que todos son en base a 9 puntos. Mire, en base a 9 puntos, todos a 9 puntos. Después de que arreglemos eso, tenemos ya todo a 9 puntos, como debe ser. Vamos a trabajar ahora en el total del tema. Si nosotros no hemos realizado la fórmula, el cálculo matemático, él no me va a dejar modificar la categoría, que en este caso es tema 1. ¿Por qué tenemos que modificar la categoría? Porque cuando nosotros no hemos configurado nada de esto, simplemente nos va a salir aquí 80, o sea, en estos totales nos va a dar 90, nos va a dar un número que no va a estar basado en el 9, en 9 puntos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjese, si yo agarro, voy a hacer aquí la muestra, si yo agarro, normalmente no tiene la fórmula, esta es la fórmula que le corresponde, yo la voy a borrar para que ustedes se den cuenta. Si yo no le tengo fórmula, cuando ustedes empiecen a trabajar van a ver esto, 54 puntos, y dicen, ajá, pero es que este no es el valor del tema 1 porque todo está en base a 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igual ustedes van a llegar y van a decir, bueno, yo edito aquí el tema 1 para que aquí, en editar tema, que es el de la categoría, yo le coloco aquí 9 puntos. No lo va a dejar, le va a aparecer bloqueado. ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos el cálculo total del curso. Él no sabe cuál va a ser la sumatoria ni nada de esto. Estas ponderaciones nosotros no vamos a marcar ninguna ponderación, porque aquí cuando ustedes están trabajando en el, aquí fíjense, en el editar ajustes,
de la categoría se trabaja con una suma simple, ¿sí? O sea, esto es una suma, no vamos a tener opción de trabajar con ponderaciones y esa es la mejor, o sea, la forma más sencilla es hacerlo así. Entonces, vamos a ir aquí donde a la parte de la fórmula de la unidad 1 y la vamos a agregar allí y le decimos guardar cambio. Inmediatamente cuando yo agrego esa fórmula, ¿verdad? Sigue aquí el 54, pero ahora sí me voy a ir a mi tema 1, le digo editar tema 1 y acá le voy a poner 9 puntos. Ahora sí él me los deja marcar, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que ya esto está perfecto porque ya los quizzes van a 9 puntos y el total va a 9 puntos. Es decir, que en la primera unidad me tiene que dar un valor entre 9 puntos. Y la fórmula, recuerden que se había hecho, que era el quiz 1 más el quiz 2 más el quiz 3 más el quiz 4 más la práctica 1 o el taller 1 por un 0,10 que valen todos los talleres o quizzes y el parcial más el parcial 1 que vale 15%. Y esa es la fórmula que está aquí, sabiendo que todo va entre doble corchete por 0,15 y le digo guardar cambio. Obviamente, antes de esto, yo tenía que haber, para poder definir una fórmula, acuérdense que yo tengo que dar los ID, es decir, yo tengo que haber identificado los ID. Incluso el de la categoría, porque si yo no tengo la categoría, acuérdense que la sumatoria total del curso, acuérdense que esto es como un árbol, yo tengo tema 1, una categoría, tema 2, otra categoría, tema 3, otra categoría. Pero la suma de todas ellas, ¿sí? La suma de todas ellas va a dar, la suma de todas ellas va a dar el total del curso, por decirlo así, o sea, el total completo del curso. Entonces, a cada categoría, pues también le tengo que asignar o sea, yo le coloqué tema 3, tema 4. Lo que pasa es que aquí, como esta ya tiene taller 2, vamos a asignarle a esta vamos a ponerle taller 2, porque esa faltó, ¿eh? Estas ya están asignadas, pero el taller 2 no estaba asignada a la categoría. Entonces vamos a asignarle aquí, taller 2. ¿Sí? Entonces tenemos total de la categoría, TA2, TA3, TA4. Y esta es... Ok, entonces, bueno, tenemos cada categoría asignada, cada uno de los ID, tanto para las categorías como para los test, ¿verdad? Entonces, volvamos otra vez a las configuraciones de las calificaciones. Ya tenemos esto aquí estipulado, 9 puntos, y así vamos a hacer con cada uno. Después de que nosotros hemos ya configurado para cada tema lo que hemos hablado, los puntos que estén a los 9, vamos a borrar esta que fue el ejemplo. La unidad 1 vamos a borrarla, porque eso fue el ejemplo de la categoría, que siempre voy a tener un total de la categoría y la fórmula de esa categoría, ¿no? Entonces, el final del total del curso también aquí va a tener un valor grande, 100 y pico. Entonces, nosotros para poderlo arreglar siempre tenemos que hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sumar, aquí sería TA, tenemos que sumar todas las categorías, porque la categoría 1, ¿sí? El total de la categoría 1, el total de la categoría 3 y el total de la categoría 4. Esta categoría también le falta un valor. Vamos a ponerle TA1. TA1, TA2, TA3 y TA4. Entonces aquí sería sumar TA1, la categoría TA1 y la categoría TA2, la categoría TA3, la categoría TA4. Es decir, yo estoy sumando cada una de estas categorías, que sería la suma de lo que sacó en el parcial 1, parcial 2, parcial 3, parcial 4, en base a 9. Y esa sería la cantidad total. Es decir, en resumen, vamos a definir categorías de calificaciones cuando tengamos cálculos o porcentajes diferentes entre cada unidad.
En el ejemplo anterior el video anterior era solamente 3 actividades y cada una valía 30, 35 y 35. O sea, era algo muy sencillo, cada unidad la multiplicaba por el porcentaje. En este caso tenemos varias actividades que tienen unos diferentes porcentajes, entonces los dividimos entre categorías y le decimos tema 1 que sería la unidad 1, tema 2 la unidad 2, unidad 3, unidad 4, ¿verdad? Porque son 4 parciales. Pero en cada parcial hay actividades que son evaluadas, por lo tanto, tienen un porcentaje, hemos dicho que esas actividades van a tener un porcentaje los parciales son, la sumatoria de los 4 parciales es 60% y de las actividades es 40%. Al tener esas escalas, hemos planificado dividir que las parciales cada uno va a tener una ponderación de 15% y que cada quiz o cada taller va a ser el 10%, ¿sí? Y al tener eso, pues tenemos una fórmula por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que primero debemos colocar todos los valores en base a 9, o sea, los quizzes o las actividades en base a 9. Eso lo hacemos con el total de todo el total del cuestionario. Eso ya lo ajustan en el cuestionario. Y luego tenemos que hacer la fórmula. Ya ustedes tienen su fórmula, le dan aquí en editar, tienen la fórmula, ya le han colocado los ID a cada categoría y a cada actividad o recurso. Y luego van a modificar el primer valor que dice tema 1, que ya sería la categoría como tal. Ahí es donde van a modificar y lo van a poner en base a 9 puntos. Y bueno, eso sería, y ya lo último, al final, es el total del curso, porque quiere decir, ¿quién es el total del curso? La sumatoria del parcial 1, más el parcial 2, más el parcial 3, más el parcial 4. Y eso nos lo da cada categoría, o sea, la categoría 1, más la categoría 2, más la categoría 3, más la categoría 4. Bueno, eso sería toda esta explicación en cuanto a configuración de calificaciones con diferentes puntuaciones o porcentajes.